podemos comenzar oficialmente la clase. Les damos la bienvenida a esta su segunda clase de artes dramáticas. Durante la primera hicimos una muy breve introducción al arte dramático, a la importancia de las historias vivas representadas en el teatro, como la de Lucrecia, ¿verdad? Y los otros personajes que vimos. Hicimos también un intento de sacar algunas habilidades, aprendizajes, conocimientos que este curso aspira a que ustedes fortalezcan, robustezcan, desarrollen más, propias de la inteligencia emocional, porque el teatro es una práctica ideal para fortalecer sus habilidades de inteligencia emocional. Y recuerden que algunas de las personas que participaron destacaron de esas habilidades la capacidad para ponerse en los zapatos de otra persona, la capacidad para la empatía, ¿verdad? Para poder realmente ponerse en el lugar del otro. ¿Y qué mejor espacio que construyendo un personaje? Hoy vamos a tener un mini experimento, una aventurita de cómo ustedes pueden darle vida a un personaje el cual no son, pero que va a llegar a ser a través de una representación en este espacio que va a ser nuestro escenario, ¿verdad? Esta pantalla. Para eso se les pidió que hoy tuvieran posibilidad de conectarse con una cámara. No es necesario que hablen durante el ejercicio. El ejercicio es totalmente actuar una mini historia, ¿verdad? Bueno, entonces, repasando. Si te parece, querida Celeste, vamos a poner la presentación. La primera característica del teatro es que cuenta una historia, pero no la cuenta como yo estoy haciendo ahora, hablándola. Ajá, había una vez, chaca, 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 chaca. Sino la cuenta volviéndola a representar, poniéndola enfrente de los ojos del público, es decir, dándole vida, pero obviamente no es una vida real, es una vida ficticia. En la palabra teatro y la palabra drama también vienen del idioma griego etimológicamente. Teatro viene del lugar donde se hacía teatro, ¿verdad? Se refería más bien al espacio físico, al edificio. En la presentación que se llama El teatro a través del tiempo y las culturas, van a encontrar ahí algunos ejemplos de imágenes de esos diferentes formatos físicos del lugar donde se hace teatro en diferentes lugares y momentos de la historia. El teatro ha sido una actividad de masas, ha sido una actividad de grupos pequeños, ha tenido el formato de semicírculo, ha tenido todas las posibilidades. Y ahora con sus nietos en el soporte audiovisual, que no son lo mismo que el teatro, y vamos más adelante a detallar qué los diferencia, sigue contando a través de la ficción. La ficción es inventar una historia y ponerla enfrente del público para que el público la viva con nosotros. Esto es muy importante. Una buena historia, y ustedes ya tienen obviamente la experiencia, una buena historia puesta en escena, sea en el soporte vivo del teatro o en el soporte tecnológico del cine o de las series o de cualquier otra de los soportes enfrente de los cuales nosotros nos sentamos y vemos esa situación donde esa familia está decidiendo que va de paseo y de repente se vino un temblor. Espero que les haya ido bien con el temblor. O sea, lo que vemos es una historia ficticia, pero mientras las vemos, sucede para nosotros, nos hace vivirla. Ujú. Vimos también que el teatro tiene como raíces esta capacidad, habilidad, necesidad, porque tiene las tres dimensiones, de contar historias viviéndolas, está presente transversalmente en el tiempo y en las culturas. Y conectamos que eso tiene que ver con esa circunstancia de nuestra especie.
que se piensa a sí misma y que cada uno, cada uno de nosotros tiene esa tarea inacabable, ¿verdad? De una y otra vez darle sentido a su vida. De preguntarse qué está haciendo aquí, por qué vive lo que vive, comprender más de qué se trata ser un ser humano, entender hasta los dobleces am, realmente sorprendentes que puede tener una personalidad humana, como la traición o el odio, o aquellos que son de la nobleza más inmensa. El ser humano ha inventado este arte para compartir historias y formas de vivir este, lo que es el ser un ser humano. Ahí tenemos un dibujillo bien bonitillo de esa pieza maravillosa de Shakespeare llamada Hamlet, que probablemente leyeron o estudiaron un poquito en el colegio. Una historia sobre un príncipe en una lejana Dinamarca que se ve atrapado en un insólito destino. Se le aparece el fantasma de su padre en un sueño, en una noche, y le dice, mira, Hamlet, hijo mío, a mí me asesinaron y yo necesito que vos hagas justicia. Mientras tanto, el reino está adorando a su príncipe heredero, que es Hamlet. Hay grandes fiestas, anunciando el ascenso del nuevo rey, que es el hermano del rey asesinado, y que además se casa con la madre de Hamlet. Y ahí se desencadena una historia donde todas las personas, aun las que no han leído la obra, saben que el momento culminante, este personaje dice su discurso, ser o no ser. He ahí la cuestión. ¿Qué significa ser o no ser? De ahí, yo creo que significa todo. Significa lo que uno tiene mucho miedo de emprender o de ejecutar, pero sabe que es lo correcto, fue el caso de Hamlet. Y significa la posibilidad de luchar por llegar a alcanzar algo, que es la situación de muchos de nosotros, ¿verdad? Este, y en realidad la síntesis es que cada ser humano tiene una lucha que dar y que la vida se trata de eso, ¿verdad? Y que esa lucha o también o tal vez conjunto de luchas sea más preciso, ¿verdad? Luchas grandes, luchas chiquitillas, ¿verdad? Es la que da sentido a la vida. En esa escena, que es la escena quinta de Hamlet, la pueden buscar, toda la obra de Shakespeare está en línea. Hamlet ya ha pasado por algunos episodios muy, muy duros de confrontación con su tío, el rey, y su madre, la reina, tratando de buscar justicia para su padre. Y está huyendo o escondiéndose por una especie de bosquecito junto con su amigo más cercano. Y de repente van a parar a un cementerio y en el cementerio, extrañamente, a medianoche, están los sepultureros abriendo una tumba para una persona muerta que un cortejo, muy raro, a deshoras, viene trayendo. Hamlet ahí levanta una calavera, perdón, que los sepultureros han puesto al lado del hoyo que han hecho para el nuevo enterramiento y pregunta de quién era esta calavera, ¿verdad? Y el sepulturero muerto de risa le dice, ah, esa era la calavera de Yorick. ¿Quién era Yorick? Yorick era el bufón. El bufón era un personaje de las cortes reales que su función era divertir, pero Yorick, cuando Hamlet era un niño, era el principito, fue particularmente importante para él y él lo recuerda como una persona que lo entretenía, le hacía juegos, le hacía juguetitos, porque ser un príncipe a veces lleva una gran soledad, ¿verdad? Entonces, Hamlet, al descubrir que es eso que tiene en la mano, esa calavera, era ese bufón simpaticísimo que le entretuvo en su soledad y sus momentos de duda en la infancia y le dio tanta risa, era el Yorick. Le habla a la calavera y le dice,
¿Dónde está lo que esos ojos que hoy son cuencas vacías miraron? ¿Qué pasó con el ingenio que dentro de esta calavera contaba las ideas y las bromas más divertidas y organizaba mis alegrías y las alegrías de otros en mi infancia? Cuando ella hace 15 les decía que tal vez la característica central que nos hace personas humanas, de esta especie humana, es la conciencia de nosotros, eso implica que estamos hechos de tiempo. El teatro es como una especie de invención súper loca, ¿verdad? Un laboratorio de historias que hacen las personas de distintos momentos y distintas culturas con diferentes formatos. Hay historias chiquitillas, hay historias graciosas, hay historias terribles, pero lo esencial es que nos gusta jugar a la ficción, jugar a la ilusión de que lo que está pasando ahí está pasando en realidad. El teatro sucede en un espacio escénico, pero el espacio escénico, como les decía, puede tener diferentes dimensiones, formas, tamaños, etcétera. Adelante, mi querida. Como les decía, es un arte del tiempo, ¿verdad? Entonces el teatro existe para mostrarnos toda esa inmensa, mostrarnos y además para comunicar esa inmensa cantidad de capas que tiene el tener una conciencia humana. Hay capas tontas, hay capas miedosas, hay capas de gente estoica, ¿verdad? Este, entonces el teatro es un arte muy total, porque en el teatro ustedes tienen los elementos técnicos, les decía, tienen la actuación, adelante querida, tienen la actuación, por supuesto, tienen las luces, la escenografía, tienen el vestuario, el maquillaje, todo aquello como para jugar a darle vida a la historia, aunque sabemos que es ficción, ¿verdad? Pero mientras sucede, la ficción es real. Por eso a mí me gusta esta definición del teatro. El teatro representa una historia en una dimensión que es la ficción y que la ficción se define como una realidad irreal. Es decir, mientras estamos viendo o haciendo el teatro, jugamos todos, tanto quien actúa como quien es el público, a que eso está sucediendo, aunque sabemos que no está sucediendo. Vean qué paradoja más interesante. Ustedes, personas de ciencia, están acostumbradas a verificar, a tener evidencia de los hechos que generan conocimiento científico. La ciencia, y especialmente la ciencia bien hecha, es aquella ciencia bien fundamentada, bien construida y rigurosa. El arte, y en este caso el teatro, es el que logra ese desafío brutal que es hacer que el público viva los hechos. No solo que los viva quien representa la historia, sino que invite al espectador a una especie de viaje personal que sabe que no está pasando, pero que mientras estamos viviendo la obra de teatro o la escena de teatro o el ejercicio de teatro, es como si pasara. Aquí tenemos esa imagen de la infancia. No hay problema, querida. Esa imagen de la infancia, porque todas las personas recorriendo nuestros recuerdos más antiguos infantiles, jugamos espontáneamente al teatro. Esto es algo muy importante que vamos a ir retomando durante el curso, porque es un rasgo muy particular del ser humano. El ser humano juega espontáneamente al teatro, juega a que hace personajes, a que hace historias, a que es una especie de manipulador de los carritos o de cualquier juguetillo que uno tenga, muñecos, lo que sea, construyendo historias. También en la interacción con otro tipo de soportes lúdicos, como por ejemplo los videojuegos,
que son un juego de las infancias más de ustedes que de la mía, yo he visto que es usar la tecnología para tener una especie de inmersión. Ajá. Súper teatral es eso, de inmersión donde ustedes se convierten en el personaje que recorre el camino del héroe, del cual se trate el juego. Entonces, el ser humano hace teatro espontáneamente, pero el teatro como arte desarrollado y bien hecho es el teatro que te invita a un viaje. Puede tener diferentes temáticas y diferentes historias, pero cuando la profesora les habla de este concepto del viaje, porque a mí el viaje me parece muy interesante porque te lleva a otro lugar, ¿verdad? Em, a lo que me refiero es a que atrapa tu percepción y te hace sentir cosas. Una historia bien hecha te saca las lágrimas si es una historia triste, te indigna si es una historia que hace referencia a una injusticia, te asusta si es una historia que muestra las partes macabras de los monstruos y de todos los que los seres humanos nos imaginamos en nuestros miedos. Adelante, querida. Entonces, lo central aquí es que hay una especie de encuentro. Aquí tienen un diagrama medio raro con esa nadadora. Ahí tienen un escenario. Vean que no están los actores, ¿verdad? Y tampoco está claramente qué es lo que pasa, pero lo que queremos decir con esa imagen es que el teatro no lo hacen los actores nada más, ni tampoco lo hace el público que lo mira. El teatro sucede cuando en una cuarta pared, que en nuestro caso sería la pantalla, ¿verdad? Que es la que separa realidad de ficción, ajá, cuando en ese lugar imaginario se encuentran ambos, se encuentran los actores que están representando la historia o que han grabado en un audiovisual la historia, con un público que, ¡pum!, es atrapado y que por un momento vive la historia con los actores. A eso llamamos la cuarta pared. Por eso en el teatro van a ver qué cosa más mágica, como aquí, pues trabajamos, como ven, rodeados de nuestros entornos. Algunos de ustedes están en su habitación, otros en la sala de su casa. Algunas veces logramos estar solitos y tener privacidad y algunas veces pasa el hermanillo jugando o la mamá haciendo algún tipo de cosa. Es nuestra circunstancia, pero si hacemos los ejercicios bien hechos, van a ver que tanto ustedes como el público logran ese viaje. ¡Pum! Ponerse en otra realidad irreal por un ratillo y vivir una historia ficticia. Adelante, querida. Ahora vamos a hacer un experimento que se llama la despedida. Vamos a quitar la presentación por ahora. Al final vamos a ver esto del tema, la premisa y la tesis. Y para eso, toda esta introducción, vamos a pedirle a grupos de 4 personas que pongan su cámara para actuar una historia que se llama La despedida. Si me ayuda, Celeste, la idea es que pase toda la clase. Es Ujú. un ejercicio para la clase con puntitos y es muy sencillo, no se preocupe. Es- ¿Quiénes se ofrecen de primeros? Voy a ir llamando a los que me están diciendo aquí en el chat, ¿está bien? Gracias, mi corazón. Ok, entonces Jason Moya Costa, Anthony Vargas, Luis Arturo y Justin Ubeda son los primeros 4. Ok, bienvenidos. Muchas gracias por ofrecerse a hacer el primer grupo. Todo el mundo va a pasar. Anthony, Jason, Luis, ¿y quién más? Y Anthony, Jason, Luis y Justin. Y Justin. Todos, prendan la luz porque lo van a hacer, la cámara porque lo van a hacer al mismo tiempo. Ya les voy a explicar qué es este experimentillo. ¿Por qué lo van a hacer simultáneo? Vamos a ver la misma historia simultáneamente. Vamos así y vamos a hacerlo así también en el siguiente ejercicio. Porque de esta manera
no tenemos sobre los hombros la presión de estar solitos en la cuarta pared, ¿verdad? La idea es que estemos ahí simultáneamente con otros compañeros tratando de hacer lo mismo. ¿Ok? No veo a los otros compañeros, querida Jason y Justin. Pongan la camarita, queridos. Despedida. ¿Qué necesitan saber? Háganme todas las preguntas que consideren que necesitan saber para actuar una historia que se llama La Despedida. Profe, una ¿Cuáles pregunta, son los digamos, personajes, nosotros, profesora? Perdón, ¿Perdón? ¿cuáles son los personajes, profesora Luis Arturo? Luis Arturo. Ajá. ¿Cuáles son ¿Cuál es la historia personal? Es tu pregunta. no sobre los personajes? Los personajes. Ustedes son quien se va y se van a bordo de un barco transatlántico. Van a convertir el lugar donde están, imaginándoselo, porque la gran capacidad de crear historias con ficción es que si uno juega que está ahí, crea ese mundo irreal. Entonces, ustedes están en la baranda de un transatlántico que está a punto de llevarles a un país que no conocen, que han oído que es un lugar donde sí va a haber un futuro para ustedes. Están a punto de irse en la historia. ¿Qué más quieren preguntar? Pregunten, a ver, Justin y Anthony, digamos, profe, porque si no, no van a saber. tenemos que tomar un personaje en específico o hay un personaje establecido. Ustedes son quien se va en el barco. Ujú. Está establecido en la historia. Pero tenemos un Ahorita diálogo les en cuento qué es lo que tienen que hacer, Sí. pero ¿qué necesitan saber sobre una historia que se llama La Despedida? Eso es muy importante, porque entre más claro tenga el actor de qué se trata, la situación que va a darle Es vida, va a de, tener más claridad para actuarla. de quién nos Justin, estamos de quién nos estamos despidiendo también. bien, ahí está la pregunta del millón, claro que sí. Le soplaron. ¿Con quién está Justin? Se están despidiendo de su gran amor, de la persona más importante para el personaje. Para el personaje. Esta es otra cosa muy linda que tiene el teatro. Ustedes pueden haber tenido ya a un gran amor o no. El actor no necesita haber vivido las historias que actúa, porque si no, tendría que haber matado para ser el rey Macbeth, ¿verdad? Jamás. Este, por eso aquí vamos a hacer una inmersión en historias que tal vez nunca nos habíamos imaginado vivir de mentiras, vivir en ficción, ¿ok? Pero de mentiras muy verdaderas, van a ver. Entonces, se está despidiendo de su gran amor. Ustedes están en la baranda del barco transatlántico que está a punto de irse. Y al otro lado, lo que ven, lo que se van a imaginar con la proyección de su mirada, en vez de la pantalla y la cámara y lo que tienen enfrente, van a poner por medio de su imaginación un puerto lleno de gente. Hay mucha gente, hay gente que lleva maletas, hay otra que está cargando el barco, hay una señora llorando, hay otra, y ahí está su gran amor. Ustedes se van y van a dejar en ese puerto de la ciudad donde nacieron a la persona que es más importante en el mundo para el personaje. ¿Qué más necesitan saber? Falta otra pregunta del millón. ¿A dónde está Jason? La ¿Celeste? época, profesora. La Ajá, época, Luis, ¿qué profesora. decías?
La época, profesora, donde se desarrolla la historia. Bien, muy bien. En esa pregunta de Luis van a tener una pista muy importante de la pregunta que falta, que es ¿por qué se despiden? ¿Por qué se están yendo? ¿Verdad? Y Luis acaba de preguntar, ¿de qué época son? Ah, es el año 1918. Están en el sur de Europa. En el 1918, en el sur de Europa y en la mayor parte de Europa, eh, había una destrucción total porque acababa de pasar la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, son personajes que no son de esta época, pero sí tienen su edad. Son jóvenes. Ajá. ¿Por qué se tienen que ir? Porque no hay trabajo, no hay destino. La guerra dejó totalmente devastado todo el pueblo donde ustedes vivían y les llegó la ilusión, porque las ilusiones viajan de boca en boca de las personas, viajan de las maneras más insólitas y hoy día con los medios tecnológicos mucho más rápido. Les llegó la ilusión de que hay un país donde hay trabajo para todos y que si uno trabaja mucho, hace mucho dinero, ¿verdad? El sueño americano. Ustedes van a ser de las generaciones que después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, ¿verdad? Ha habido muchas oleadas migratorias, pero ustedes van a ser el personaje, por supuesto, de las generaciones que van buscando un sueño, van buscando un futuro, por supuesto, para tener un futuro para su gran amor y ustedes, pero todavía no saben qué van a pasar, no hablan el idioma, van sin dinero, compraron solo un pasaje de ida vendiendo el reloj que les heredó su abuelo. ¿Ok? ¿Necesitan algo más de información? Y si no, probamos a darles la secuencia de la historia. ¿Con Ale, eso creen que lo pueden hacer? ¿Sí? Ale, si Muy quieres bien. pasamos a que Mariana Campos encienda la cámara de ella mientras Jason se conecta porque está teniendo como problemitas. Pero ahí entró David, querida. Ok, De aquí yo lo encendí. Ok. Bueno, Me entonces avisan. hagámoslo con ustedes. Profe, ya Entonces, llegué. O sea, ya Ah, me dejó entonces si entrar. quiere en él. en el siguiente grupito, por favor, corazón. Entonces, ¿cómo jugar a crear el lugar? Van a ponerse de pie porque el personaje no está sentado, ¿ok? Se van a poner de pie y van a apoyarse en el respaldar del asiento donde están. Justin, no se ría tanto. Concéntrese. Se van a apoyar en el respaldar como si fuera la baranda del barco. Van a empezar a imaginar y a jugar que están en otro lugar, no donde están ahorita. ¿Ok? Van a estar enfrente de la cámara de su equipo, pero van a estar mostrando de la cintura hacia arriba. ¿Ok? Esa es la posición. ¿Qué van a tener enfrente? Como les decía, todo el tumulto que hay en un puerto. Imagínense y usen todos los recursos de sus recuerdos, de las memorias de películas, lo que es un inmenso movimiento humano. Hay mucha gente y gritos y, ¿verdad? Y ustedes saben que ahí está su gran amor que vino a decirles adiós. Ustedes se subieron al barco hace rato. Ustedes van en el lugar, en la baranda de cuarta clase, ¿verdad? En el lugar donde va la gente con menos dinero. No van donde van los de primera clase con los perros y con servidumbre. Van donde iba Leonardo DiCaprio, donde se ahogan de primero, ¿verdad? Y están en esa baranda buscando visualizar a su gran amor. ¿Qué busca un actor que está proyectando un tumulto ahí? Yo estoy proyectándolo ahora en la pared de mi casa y encima de las cortinas pongo una y otra vez esa imagen que viene de adentro de mi cabeza, ¿ok? Y ando buscando a mi gran amor. Yo voy a buscar un sombrero gris con el que él anda, ¿ok? Entonces ya yo sé qué es lo que ando buscando. Cada uno de ustedes tiene que determinar en su cabeza, no lo tienen que decir, si andan buscando un vestido rojo o verde o si andan buscando una chaqueta café, algún rasgo del personaje
para buscarle en medio del tumulto. ¿Qué pasa en esta historia? Vean que no he hablado de la historia y la despedida. ¿Ah? Hasta ahora hemos visto las circunstancias dadas, dónde están, por qué se van, de quién se despiden. Vean que todo eso es la información para darle un pensamiento y una personalidad al personaje. Ajá. Uno no se lo da de la nada, porque entonces lo que sale es una actuación vacía. Pero ustedes ya saben que ahí están buscando a su gran amo, que van impulsados por la fuerza de la ilusión de tener un futuro bueno para ustedes, pero también van con mucho dolor y mucho miedo de dejar a la persona que más aman, van con gran incertidumbre, porque no saben cómo les va a ir ni qué se van a encontrar, ¿ok? Este, listos. Primera unidad de la historia. El personaje llega a la baranda del barco cuando escuchan la música que va a poner Celeste. Les insisto que todos van a actuar al mismo tiempo la misma historia. No se vean entre ustedes ni van a interactuar entre ustedes. Ustedes van a actuar con ustedes hacia nosotros. ¿Ok? Llegan a la orilla de la baranda y ven aquel tumulto y andan buscando a su gran amor y no le encuentran. La primera unidad de esta historia llamada La Despedida es ¿dónde está? ¿Por qué? Porque dijeron adiós al montarse al barco y en medio del molote no se, no se pusieron de acuerdo mira, párate ahí a la par del faro. No saben dónde está y tienen, ¿qué piensa uno como personaje cuando no logra hacer el contacto visual por último momento antes de irse? ¿Qué piensa el personaje? Puede estar pensando, esa es su creación. Algunas personas tal vez se angustian, algunas personas dicen, ¿será que se fue? Ay, qué torta que no nos pusimos de acuerdo. Todo eso no tienen que decir nada, nada más piénsenlo. El ejercicio no tiene una sola palabra. ¿Ok? ¿Dónde está? Buscar a ese personaje que es su gran amor. Le encuentran. Ahí está. Ahí está el sombrero gris que andaba buscando. Ok. Vean que para actuar, un personaje tiene que saber dónde está y qué está viviendo el personaje, pero sobre todo qué es lo que está pasando en ese momento en la escena. En el primer momento no le encuentra dónde está y la busca, o le busca, y le encuentra. Y ahí se despide. No le puede decir, adiós, mi amor, yo voy a volverte. No, tiene que despedirse y esa es otra de sus creaciones. ¿Cómo dicen ustedes adiós a la persona que más quieren en el mundo y que quieren decirle que la aman, que tienen mucho miedo, pero que van a dar lo mejor de sí? No sé, aquello que en su pensamiento en ese momento jueguen a sentir, ¿ok? Entonces, ¿dónde está? Le encuentran y decirle adiós, ¿ok? ¿Estamos listos? El ritual va a ser así. Yo voy a quitar mi video y ustedes se van a meter en personaje. Meterse en personaje es meterse a jugar el personaje. Pónganse en la posición que sugería Anthony, porque está muy sentado. Igual, Justin. Ok. Al contar tres, Celeste va a poner una música. Ajá. Y ustedes, es una historia muy cortita. Y ustedes me van a interpretar esa historia de dónde está, le encuentran y decirle adiós. No saben cuánto tiempo va a pasar para volverle a ver. ¿Ok? ¿Estamos listos? Se meten en personaje. Comenzamos en 1, 2 y 3.
Ok, no vi la despedida, decir adiós de Mariana y de Luis. Eso Sí, estaba profe. esperando para... Yo hice Pero qué sí. bandidos. Lograron crear la cuarta pared. No muy, no muy gruesa. En algunos casos ustedes mismos la rompían un poquillo. ¿Quién me quiere comentar el ejercicio de Mariana? Justin, dejen su cámara prendida. Justin, David y Luis. Y Anthony, perdón. ¿Qué significa comentar el ejercicio? Que saben que el objetivo era darle vida al personaje a través de la pantalla. O sea, hacernos vivir un poquito lo que estaba pasando con esta historia llamada la despedida. No se trata de decir alguien lo hizo bien o alguien lo hizo mal, ¿verdad? Se trata de decir, a mí me gustó tal cosa que hizo tal compañero o compañera. ¿Ok? ¿Quién me ayuda con el comentario? Que así es más entretenido. Profe, Adelante, amor. bueno, a mí me pareció que, bueno, me gustó cómo lo hizo David. Creo que se metió mucho en el papel y no sé, cuando iba buscando, como volví a ver para todos lados y no sé, me gustó. Igual, igual. Súper interesante, súper interesante. Desde mi punto de vista, las 5 personas hicieron muy bien la primera unidad de buscar, de buscar. Estaban buscando. Incluso Anthony se puso como la mano en la cabeza, como, ¿verdad? Como diciendo, qué torta. Vean que en el teatro todo significa, todo comunica, ¿verdad? Como qué torta si no la encuentro, ¿verdad? Como había como una cierta angustia. En cambio, Justin estaba como apretado. No sé si, este, Justin, viera que lo veo partido por la mitad. Qué raro. Este, Justin estaba como conteniendo la tensión y la angustia. Me pareció muy interesante lo que hizo. Luis, me parece que nos dio una visualidad muy interesante del personaje, buscando por un lugar muy amplio que se estaba imaginando. Me gustó muchísimo tu búsqueda. José, José, ¿vos sos José o David? Mira, es que soy José David, pero no sé por qué estaba como David antes. Ah, ok, Me gusta más entonces te José. voy a cambiar aquí en mis notas. Ok, José usó una perspectiva distinta de todos los otros, porque él estaba en una baranda y Ajá, yo me buscaba imaginé hacia la abajo, baranda. Sí, ¿ah? justo. Como viendo hacia abajo, exacto, sí. Como viendo hacia abajo. Yo creo que no ibas con Leonardo DiCaprio, ibas en la de arriba. Sí, total, Pero fue total, muy, yo estaba en el Titanic, total. y me gustó mucho cómo esa perspectiva a la hora de buscar te dio un movimiento y una perspectiva muy, muy interesante de moverte. Me gustó mucho. Y en el momento de la escena donde encuentra a su gran amor, la encontraste. Ahí había una visualización muy clara porque empezaste otra cosa, a darle como lenguaje de señas y le decías cosas como, Sí, como que yo la quería voy a llamar, volver, exacto, como venga para ajá, acá, venga. yo voy a volver, venite para acá, no me dejes solo. Ajá. Fue muy interesante. Anthony más bien encontró a su gran amor, hizo una despedida como vea, yo le prometo que voy a volver. Fue de una gran poesía tu gesto de decir adiós. Igualmente, Luis, no se vaya. Igualmente, Luis, aunque la despedida, Luis, por donde estaba parado, si usas ese fondo, ves que ahí el recorte de tu imagen traga tu brazo. Creo que eso fue lo que pasó. No vimos tu brazo, estabas así, recortadillo. Mariana estaba súper triste. Yo creo, Mariana, que tu gran amor se tira de ese puerto y atraviesa para jalarte y apiarte de ese barco, porque tu despedida, incluso no te vi ningún gesto, no sé si fue que me lo perdí porque uno viendo varias cosas a la vez, pero tu presencia escénica es de una verdad y una hermosura. Entonces, ve, todavía está así, con una cara de una tristeza. Yo decía, Dios mío, está sufriendo mucho. Son variantes. Vean que hay diferentes maneras de decir adiós
Y el creador artístico es el que encuentra aquella manera en que le parece que es más poderosa esta historia de la despedida de alguien que se separa de su gran amor. Justin, cuide, veo que estás usando el teléfono. Entonces, cuide no salirse de foco igual que Luis, cuide no quedar atrapado por el fondo que está usando. Acuérdense que los fondos, cuando uno se menea, te tragan el pedazo, ¿verdad? Entonces, cuidar siempre, el actor es un bandido, uno está actuando para que lo vean. Entonces, en algunos momentos te perdíamos un poquitito de tu imagen, Justin. Entonces, de repente, cuidar un poquito que no te perdamos. Pero quiero agradecerles, estuvieron excelentes en lo más difícil, que es meterse en una historia que no está pasando y hacer que pase. Y ese es el milagro del arte. Y que cada uno lo haga con sus características más personales y su visión de la historia. Esa es la gran creación de quien actúa. Por eso podemos ver la misma historia y no se ve igual, porque uno le pone un pedacito de su manera de vivir una despedida tan fuerte. Así que clap, clap a nuestras 5 personas primeras y Celeste me llama a las personas que siguen para que todo el mundo tenga hoy el experimento. Ok. Les felicito, realmente magnífico trabajo. Ok, Jason, entonces, Steven, Juan Pablo y Paulina. Ok, muchísimas gracias. Entonces, recuerden que el personaje está en la baranda del barco. El barco está a punto de salir. Ajá. Y que el personaje está tratando de buscar en un lugar muy atestado de personas y de ruido y todo, su gran amor que sabe que está ahí o quiere que esté ahí. Ajá. Para por una última vez, porque ya están muy lejos, el puerto está como a 10 metros, ¿verdad? No le puede decir, pero el amor tiene códigos extraños de mirada, de energía. Aquí van a aprender el valor de que tiene la energía de lo que uno siente, aunque uno no diga nada, ¿verdad? Este, entonces, el personaje busca, ¿dónde está? ¿Dónde está? Encuentran, hacen contacto visual con su gran amor. Recuerden que tienen que tener algo para buscar, porque si no, los ojos se ven vacíos, haciendo que buscan. Pero si uno busca el sombrero gris o lo que ustedes quieran, no tienen que decirlo, andan buscando algo en concreto. El teatro es lo más concreto que hay, como la vida. ¿Ok? Entonces, buscan, le encuentran, decirle adiós. ¿Estamos listos? Ok. Yo les sugiero no estar sentados, sino pararse detrás del lugar donde estén ubicadas para poder tener la visualidad que da estar en la baranda de un barco. ¿Ok? Quito mi video, se meten en personaje y comenzamos en 1, 2, 3. ¡Qué torta! Bellísimo, bellísimo. Clap, clap a las 4 personas, no quiten todavía su cámara. Y le voy a pedir, por favor, a nuestro compañero Luis que comente este ejercicio. Recuerden que no tiene que comentar todo, sino lo que a usted le llamó la atención, Luis. ¿Cómo te trabajó Steven? ¿Qué te gustó de lo que hizo Steven, de la propuesta de Steven? ¿Qué te llamó? Yo sé que es muy difícil y muy injusto porque ver la misma historia simultáneamente, siempre uno pierde detalles, pero qué te llamó la atención de Steven? ¿Qué quisieras rescatar? Como la búsqueda
La de la persona amada. Excelente, muy bien. De mi parte les felicito. Yo vi la búsqueda en las 4 propuestas. Perdonen. Me pareció súper interesante que que Jason se movía como por la orilla del barco y le veíamos pasar y todo eso. Sí, Y que total, estaba entonces buscando por todo lado. que en el momento que la encontró, ¡wow! Hasta se agarró el pelo o algo así. Fue un momento muy lindo porque comunicaste mucha alegría de encontrarla. Steven igual. Steven no se movió, pero su búsqueda era súper intensa. Entonces, en el momento en que encontraste a la persona amada, se te dibujó una sonrisa y cambió tu angustia a alegría. Fue muy conmovedor el trabajo que vi. Juan Pablo nos entregó una propuesta muy distinta, como eso se llama actuación contenida. Muchos de los grandes actores tienen ese estilo de actuación, que es dejar como la duda de qué está pasando en su interior, pero sentir intensamente. Entonces vimos que Juan Pablo se movía y era como un lince buscando y buscando y buscando. No se alegró tanto con el contacto visual, pero sí a la hora de la despedida algo me perdí o no sé si hubo un gesto, pero creo que fue mental. Fue como decirle adiós mentalmente. Me pareció muy interesante, como hizo Mariana. Ahora, yo les recomiendo hacer algún pequeño gesto, ¿verdad? Para que el público realmente no quede como en la duda de encontrarle, pero no sé si que me perdí, Juan Pablo. Ahí se escucha, profe. Sí, corazón. Ok, yo lo que hice fue como tomarme el pecho, como que me dolía y verlo así como a lo lejos. Lo que pasa es que por la posición de la cámara Ah, creo que quedó cortado. no lo vi, no lo vi, pero entonces vea qué interesante, porque lo que yo sí sentí es que vos, a donde encontraste a la persona amada, le mandaste como telepáticamente toda la fuerza del amor. Eso me encantó. Paulina, absolutamente seductora, ¿verdad? Estaba tan asustada de no encontrarle en la primera. Ella nos hizo una propuesta nueva de entre las que hemos visto, porque estaba como ansiosa, no asustada, ansiosa, como diciendo, ¿por qué no nos pusimos de acuerdo? ¿Qué vainas? El barco se va a ir. Y ¡pum! A donde le encuentra, le da paz al personaje, ¿verdad? Le da paz y hace un gesto chiquitito, ¿verdad? Me gustó mucho, fue como muy limpio y muy lleno de verdad interior tu ejercicio. Excelente. Ahora lo siguiente, Celeste, y como ya lo has dominado, les vamos a poner un pedacito más a la historia. A las personas que siguen, que son Son Camila, Alía, si lo estoy pronunciando mal me dice, Cristian Vindas y José David Fernández. Ok. ¿Vieron qué maravilla cómo aún en estas condiciones es posible jugar a las historias y darles vida? José David, Perdón, Camila, yo pensé que me habían llamado en la primera. Yo Eh, me mandaba a actuar doble. es Ah, Fernández. entonces creo que fue como al revés, porque yo me imagino que era yo el de la primera y Ajá, luego, sí, yo ajá, Ah, fue. sorry, sí. pero no pasa nada, no pasa nada. perdonen, es que a veces es difícil, así, José David Montoya, Vindas, Carlos, ¿verdad? Cristian, Cristian, ay, ya te lo había preguntado en la clase anterior y no lo retuve. Cristian, ¿y quién más? Yo, ¿Cómo se dice tu nombre, corazón? sorprendentemente sí lo dijeron bien, sí es Alía. Alía. Ok, Alía. Ok, para ustedes vamos a hacer un pequeño agregadito a esta historia que se llama La despedida. Empezamos igual, están en la baranda del barco, el barco está a punto de irse, van a un país que no conocen, se están desprendiendo del único lugar, nunca han viajado ni nada, del único lugar conocido que está destruido por una guerra y además de su gran amor que está ahí, en el puerto.
no encuentran a su gran amor. La encuentran. Decirle adiós. ¿Cómo decirle adiós sin poder decir, mira, mi amor, ¿verdad? Con palabras. ¿Cómo decirlo con la energía, con el gesto? Esa es su creación. Como quieran ustedes entender y construir cómo se despide uno de su gran amor, que no van a ver quién sabe en cuánto tiempo. El barco suena y comienza a moverse. Entonces, ese puerto donde acaban de despedirse, lo van a ir imaginariamente viendo cómo se aleja hasta que queda nada más el horizonte del mar y quedan solos y solas enfrente del mar. Hay mar por todos lados y ahora sí es real. Se sienten muy solos y con mucho miedo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está? Le encuentran, decirle adiós, el barco se va y la soledad de ya estar en el viaje. ¿Ok? Vamos. Bien, quito mi cámara, se meten en personaje y comenzamos en 1, 2 y 3. Dios mío, les creí todo. ¡Qué bárbaros! Increíble. Me comenta el ejercicio Jason, por favor. Hola, profe, hola, hola. En realidad, igual estaba acomodando las cámaras ahí para poder verlos a todos, porque ahora los estuve viendo de uno en uno. Vi un poco a Camila, creo que si no estoy mal, ella fue la que se agarró el pelo, o Alía, perdón, se agarraba el pelo así como con dolor, como que decía, Dios, ya me voy, ¿verdad? Veía hacia el horizonte y después se despedía. Es que como le digo, la estaba viendo como a todos al mismo tiempo. Igual José David también estaba Sí. como parado. Bueno, otra cosa del fondo también, ¿verdad? Da un poco más de perspectiva de la persona. Entonces podíamos ver un poco más las expresiones de la cara. Entonces se veía un poco más como pensativo, como buscando, ahora qué hago, ¿verdad? Un poco interesante la propuesta de los compañeros. Claro, claro, porque además esto es lo lindo de un taller, que uno va retroalimentando su aprendizaje conforme va viendo el resto de las personas cómo lo abordan, ¿verdad? Ese es el aprendizaje colaborativo del arte que estamos tratando de construir. Por eso es tan importante el trabajo de todas las personas y valorar el trabajo de todas las personas en su originalidad, en los rasgos personales, porque son las cosas que a uno no se le han ocurrido. En este grupo yo les dije, les creí todo. Me parece que tanto Cristian como Alía, como Camila, contaron con mucha claridad viviendo la historia de dónde está, le encuentran, decirle adiós. Tal vez Alía se quedó mucho más rato en decirle adiós, ¿verdad? Incluso le lanzaste, wow, yo te creí que estabas ahí pensando en el gran amor, el personaje, te creí todo, ¿verdad? Cristian comunicó también con gran intensidad, que a este personaje le dolía irse, pero que tenía que hacerlo. ¿Cómo me gustó esa dualidad que le diste al momento de decirle adiós? Y tú quedarte solo en el mar, ya agarrado ahí,
fue el más claro de los cuatro, porque tanto Alía como Camila quedó como viendo al infinito, como viendo el lomo del mar, pero no decidió estar tan sola, estaba como valiente, como filosófica, como mirando en la última parte del ejercicio. En cambio, Christian nos mostraba como todas las dudas que podía tener el personaje. Y Alía quedó ensoñada en pensar en su gran amor. No vi tanto la soledad de la última unidad donde el personaje ya no ve al gran amor, ya se fue. José David nos hizo una propuesta de una gran angustia. El personaje estaba furioso porque no encontraba su gran amor, después le vio, después ya el barco se fue, entonces no quedó tan clara la secuencia, pero vi una gran intensidad en tu capacidad para vivir la historia con fuerza y eso yo lo respeto muchísimo. Nada más hay que encargarse, el actor debe tener claro que el público le entienda la historia. Por eso se hace la línea de acción. Primero está buscando, encuentra. Si no encontrara, tiene que seguir buscando. Despedirse, decirle adiós. El barco se va y quedar solo o sola o sole en medio del mar. Esa secuencia la hiciste densa e integrada en una sola cosa súper fuerte, de intensidad, entonces no se discriminaban bien cada una de las partes. No sé si me doy a entender, José David. Yo sé que vos las viviste, pero no Sí, quedaron tan claramente diferenciadas, yo creo que ¿verdad? fue, bueno, Entonces, al principio creo que lo hice como muy rápido porque yo llegué, digamos que me despedí y dijo adiós, y dieron un beso y entonces ya después, para ella fue como el momento en el que se fue el barco. Entonces ya para mí fue como ya no hay tiempo, ya no hay vuelta atrás. eso fue lo que pasó entonces. Yo entonces no lo percibí así y lo que vimos fue prácticamente la tercera unidad solo ahí furioso, en medio del mar, solillo y lleno de miedo. Este, eso es una cosa muy importante. ¿Cuánto debe durar cada momento? El necesario para que el público lo entienda. Si ustedes lo precipitan mucho, a veces uno como público no entiende qué pasó y por qué de repente hizo así, ¿verdad? Entonces, eso se llama el tempo. Ustedes es una cosa totalmente personal. ¿Verdad? Ustedes van a ir desarrollando como esa capacidad para sentir cuando ya le vivieron ante el público esa parte para que el público la entienda. No la precipiten. Usted tiene una gran intensidad, entonces vamos a jugar a hacer que cada una de las unidades de la historia sean un poquito más largas, sean más claramente seguibles para el público. Estuvieron fabulosos los cuatro. Lo más difícil es meterse en un personaje y meterse en estas condiciones de la virtualidad. Así que yo estoy muy feliz. Vamos con el siguiente y creo que el último grupo, mi querida. Sí, son solo tres que me quedan. Sebastián, Okidoki. Ok. Daniel Barrantes y Viviana Vargas. Daniel y Viviana. Ok. Y ustedes les vamos a poner un elemento más a la historia. Es la misma, ¿verdad? Buscar dónde está, le encuentran, decirle adiós, el barco se va, sentir la soledad. Yo no sé si ustedes han viajado alguna vez, pero hay una cosa muy rara cuando uno va a un lugar que no sabe mucho de dónde va, que es como una mezcla como de ansiedad y miedo, ¿verdad? Como que uno dice, ay, mejor no hubiera venido, ¿verdad? Pero al final uno va. Eso es un poco como la ansiedad de ir hacia lo desconocido, que en todas las situaciones tiene un monto ahí de atravesarla. No ha llegado la otra persona, Sebastián, Celeste. Está en... Entonces, vamos a trabajar, gracias, Sebastián. Vamos a Sí, trabajar no, perdón. no, pensé que ya lo había aprendido. Ok. Vamos a trabajar ese componente de el barco ya se movió,
y ustedes están hacia un lugar desconocido enfrente del mar, ¿qué siente uno? Siente uno, siente ese personaje y que siente que no conoce a nadie al otro lado, ni habla el idioma y no lleva plata y todo, todos esos miedillos, ¿verdad? Que le dan a uno, ¿verdad? Y que le revuelven un poco la panza. Y en medio de que sienten eso, busquen ahí un pañuelo o busquen un Kleenex o un pedacito de tela, van a encontrar que su gran amor les metió ese pañuelito en el bolsillo. Ustedes no se han dado cuenta. Y ese pañuelito lleva el olor de su gran amor. Entonces, ese pañuelito les va a dar un poquitico de consuelo en el desconsuelo de la ansiedad de ir hacia lo desconocido, ¿verdad? El olor de su gran amor. Pero tienen que tener un pedacito ahí físico de tela o de Kleenex o de algo que les sirva para sacar del bolsillo. Ok, es una vez más el gran amor dando sorpresas. Cuando ustedes tengan, o si ya tienen su gran amor, recuerden que el amor se compone de invención y sorpresa, ¿verdad? Nunca den nada por sentado, ni grandes amores por ganados, porque el amor no es una carrera, ¿verdad? El amor es una planta que una y otra vez va mutando, va requiriéndonos nuevas cosas. Y la sorpresa es una buena vía. Ok, ¿listos? ¿Se nos fue ahora, Daniel? Ok, voy a quitar mi cámara y comenzamos en 1, 2 y 3. Qué bandidos me hicieron así, poner chinita la piel. Quiero pedirle el comentario de este ejercicio a Cristian. Profe, puña, se me fue el Sebastián, nombre. quédate ahí para que Cristian te ubique. Sí, lo que iba a decir de hecho de Sebastián, al inicio se notó un poco, por decirlo de una forma, la desesperación de que no lograba encontrar a la persona y tuvo que hacer señas. Y luego al final con el tema del pañuelo, ¿cómo decirlo? No es que no le conmoviera, pero sí, como no digo que no supo reaccionar en el sentido de que no supo actuarlo, sino en el sentido de que es como una acción a la cual uno no espera, entonces realmente a veces no tiene como una reacción como tal, sí, una acción como tal. Ok. ¿Algo más que quisieras añadir? No, no, por ahora no. Ok. A mí me pareció que la búsqueda de Sebastián estuvo espectacular, pero sí dijo adiós muy rápido. Adiós y ya. Ajá. Entonces, la escena del pañuelo sí quedó muy cortita. Yo creo que fue correcta, pero fue muy cortita. En cambio, Vivi y Daniel casi me matan. Cuando Vivi estaba agarrada de aquel y duró lo que le dio la gana durar, ¿verdad? Agarrándose de aquel pañuelo. Y Daniel, qué idea más buena eso de sacar de la Increíble, gorra. increíble. Increíble, se vio precioso, precioso. Les creí todo, ¿verdad? Ahí estaba como condensada la fuerza. Uno a veces adentro no tiene la fuerza para ser muy valiente. Uno a veces es muy valiente porque alguien te ama, ¿verdad? Y te empuja y te impulsa y por las otras personas. Y esta es una historia que tiene mucho que ver con eso. Y les doy un aplauso y un cariño extraordinario por este trabajo de hacer
su primera escena de una historia con un personaje que no existe y darle vida ahí donde están y hacernos sentir cosas. Yo sentí el dolor, sentí la angustia, sentí, verán, todo lo que nos pudieron transmitir. Y van a ver que con el tiempo va a ser otra Porque las vez líneas no se me hacen como, paredes. perdón, no escuché, Justin. Perdón, profe, ¿Me tenía sigue? el micrófono prendido. Bueno, Justin es un pancito, ¿verdad? Prende el micrófono, se muere la risa. Ok, bien. Entonces vamos a ver la teoría de esto para afirmar bien lo que acabamos de hacer. Y vamos a volver a la presentación, mi querida Celeste. Esta historia que acaban ustedes de darle vida se llama La Despedida. ¿Ok? ¿Qué necesita el actor para darle vida a un personaje? Necesita saber la circunstancia, el antecedente de la historia. En esta historia teníamos las circunstancias dadas de que era un personaje que se tenía que ir en 1918 y todo eso. Ajá. Pero toda historia tiene un tema. Estos son conceptos nuevos. ¿De qué trata esta historia? Vean que no se trata sobre la despedida. A veces las historias se tratan sobre el título, pero en este caso el tema es ¿por qué se despiden? Ajá. La representación de esa historia es la historia de alguien que tiene que emigrar. El segundo concepto que debe guiarnos para actuar una historia es qué quiere decir uno con la representación de esa historia. ¿Cuál es su toma de posición sobre el tema? Se llama la premisa. Entonces, ¿qué dice esta historia de que la migración duele? Que separa personas que se aman. Ajá. ¿Lo siguen? Y la tercera característica conceptual es muy loquilla, porque plantea que toda historia tiene una estructura que nos puede servir para diferentes temas y diferentes premisas. No se preocupen, yo sé que este es un concepto como un poco abstracto, lo vamos a repasar una y otra vez. Esta historia se trata de la separación de los amantes. Uno de los temas que ustedes encuentran con diferentes temas y premisas. La separación de los amantes porque las familias son enemigas, como el Romeo y Julieta. La separación de los amantes cuando casan a la mujer con el señor de plata y queda él botado, ¿verdad? Como en la hojarasca, etcétera. Uno, como personaje, tiene que saber las circunstancias, lo que les decía antes, de los antecedentes, quiénes son, dónde están, de qué época son, por qué es que se despiden, etcétera. Todo lo que ustedes puedan saber de antecedentes, de circunstancias de los personajes, le ayudan a uno a una actuación mucho más creíble. Ajá, porque entonces uno sabe cómo orientar la creación del personaje. También uno debe saber el tema de la historia, tomar una posición sobre la historia, porque si a mí no me importa que la gente migre, que se separen los amantes, yo hago así, adiós, tía, ¿verdad? No me importa, represento a alguien que no le duele separarse, que no es algo importante. ¿Lo siguen? Y el último elemento, y esto es muy importante como herramienta para actuar, es cómo ordenar de una manera esquemática la historia para uno saber qué debe actuar en cada momento de la historia. Aún en las obras más largas, los actores hacemos esto. Sabemos que primero el personaje busca dónde está el personaje. El acontecimiento es encontrar a la persona amada. ¿Qué pasa si ese acontecimiento no se da? Y tiene que seguir buscando. Ajá. Una línea de acción entonces se compone de unidades y acontecimientos. Las unidades son lo principal que sucede en cada momento de la historia. No es todo lo que sucede, suceden más cosas. Uno se recuesta en la baranda, se empuja. Ustedes vieron todo lo que hicieron ustedes.
pero lo central que el público debe entender es que es alguien que busca dónde está persona amada, luego encuentran, es el acontecimiento. El acontecimiento es aquel suceso que tiene el poder de cambiar el rumbo de la historia. Una historia se compone de muchos momentos y muchos sucesos, pero hay unos grandes que hacen que la historia se mueva. Eso se llaman acontecimientos. Son situaciones, sucesos, eventos que tienen el poder de cambiar el rumbo de la historia. ¿Qué pasa si no la encuentra? Y tiene que seguir buscándola o bajarse del barco, irse todo triste y es otra historia. No le puede decir adiós. Ajá. Le encuentra. Le dice adiós. ¿Cuál es el siguiente acontecimiento? Es que el barco se empieza a mover y ya no hay nadie de quien despedirse. Vean que si le ponemos una imagen, una historia podría verse como una cadena, ¿verdad? Donde cada unidad es un eslabón que se cierra en el acontecimiento que inaugura la siguiente unidad y así sucesivamente. Luego tenemos la soledad de estar en alta mar y vean que ahí no está el acontecimiento del hallazgo del pañuelo que le acabamos de agregar. Muy bien, quitamos la presentación, mi querida. Y ahora vamos a hacer un pequeño examencillo. Uy. No, eso es mentira, no son exámenes. Es una, digamos, una prueba de afirmación del conocimiento. Nuestra querida Celeste preparó un menti, ¿verdad, Celeste? Sí, ya les voy a pasar el link por el chat de aquí. Ok. Por el chat les va a mandar el link para hacer una nube de palabras y van a poner ahí libremente con lo que quedó de este momento de la clase. ¿Qué dirían ustedes que es el teatro? Pueden poner palabras, características, frasecitas. ¿Qué es el teatro? Vamos a construir juntos, después de haber vivido esta experiencia, una primera definición más profundita y más completa de todo lo que caracteriza el teatro como arte. Todo lo que acabamos de estudiar y aprender para ver cómo quedó el aprendizaje. ¿Está bien? Entonces, adelante con el Menti. Vamos a dar unos minuticos para que lo llenen y para empezar a ver en la pantalla la nube de palabras que, como saben, va a presentar con mayor preeminencia de tamaño aquello que tiene, digamos, mayor reiteración. ¿Mm? Eso fue todo. No, no, ahí se están poniendo en vivo. Ok, ok, ok. Es que está saliendo como chiquitillo. Sí, pero dame chance. No importa, lo importante es que se vea, pero no sé por qué está tan como con otras cosas a la par. École, perfecto. Todavía pueden poner. Vamos a dar un tiempito porque acuérdense que estamos en un aprendizaje colaborativo y que cuando uno ve alguna cosa, quiere plantear otra o sigue pensando. ¿Mm? ¿Me indicas cuándo es un tiempo prudencial, Celeste, para ir cerrando el ejercicio? Si quieres, esperamos un segundito más, creo que se sigue actualizando y ya. Perfecto. Y le tomas una imagen para poderlo subir en el TEC digital, por favor. Ok, yo creo que ya. Ok, magnífico. Muy bien. Bueno, si yo les hiciera un examen y les preguntara qué es el teatro, vean qué interesante, vean qué interesante. Tenemos todos los elementos que acabamos no solo de enunciar teóricamente, sino que también tenemos ahí en un lugar muy importante la palabra arte, la palabra drama. La palabra drama viene también del griego y significa acción. El teatro es un arte de la acción
Vean que ahí tenemos que relata historias, que expresa sentimientos, por supuesto, pero expresa los sentimientos, las emociones de una manera vívida, ¿verdad? Debemos jugar a qué está pasando porque si no es una cosa tremendamente aburrida. Usamos la imaginación, lleva inmensa pasión, por supuesto que sí. Qué maravilla, qué maravilla. Me encanta. Tienen un 10 todos y todas. Excelente. Muy bien. Y ahora para finalizar esta hermosísima clase, otro regalo que ustedes mismos han construido, vamos a compartir los videotrailers. Yo sé que en un curso de modalidad virtual, es más, a veces también en un curso presencial, cuesta mucho hacer la interacción y el contacto, ¿verdad? Todo se transforma, ¿verdad? Es diferente. Pero aquí es importante que vayamos avanzando un poquitito en conocernos un poquitico, ¿verdad? Para que en los momentos donde vamos a hacer trabajos en grupo, ustedes más o menos se busquen y encuentren cómo hacer los grupos. Eso tiene que suceder para el primer parcial, que van a hacer un proyectito de hacer un radioteatro, y por supuesto para el examen final, que es hacer ya una pequeña horita con soporte audiovisual, ¿verdad? Con imagen y todo. Este, entonces vamos a ver la tarea de los video trailers con dos preguntas que vamos a llamar a alguien a responder. ¿Qué parece que tenemos en común este grupo 40 de artes dramáticas del 225? ¿Qué parece que nos atraviesa, que tenemos en común y que se ven en los video trailers? ¿Y qué rasgos únicos y singulares parece que también están en este grupo? O sea, lo común y lo diferente, para que, digamos, tengan la atencioncita prendida de que andamos buscando eso. Y vamos a ver de una tirada todos los trailers que nuestra querida Celeste nos ha compilado en esta presentación. Adelante, querida. Hola, mi nombre es Viviana Vargas. Soy de Coronado, San José y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación. Me considero una persona artística, me gusta muchísimo el crochet, como pueden ver en pantalla. También me encanta bailar siempre que puedo y la verdad es que a pesar de que a veces me da mucha pena estar al frente, lo disfruto mucho. Y me encantan demasiado los musicales y el teatro también. Algo que la verdad siempre me ha dado mucha lástima de nuestro país es que hay muchísimos artistas y gente súper talentosa y lastimosamente no reciben el suficiente reconocimiento. Hace poco fui a ver el diario de una danta, era una función gratuita y era con títeres y la verdad es que me sorprendió demasiado la calidad de la obra, los títeres, las personas que estaban actuando, cómo se ejecutó en sí toda la obra, me pareció asombroso y yo dije qué increíble que las personas no saben que Yo. esto está pasando aquí. No sé por qué se pegó. Aquí, en el país. Ok. Avanzarlo como un poquitito, a ver si se despega. Por supuesto, los trailers los vamos a subir en el Tech Digital para que si pasa esto no sea un drama y sigamos conociendo. Adelante, Sebas. Celeste, con Sebas. Vale, denme chance porque no sé qué está pasando con mi compu. Era tu temor. Hola, mi nombre es Steven Torres, soy de San José, específicamente de la zona de Coronado. Estudio la carrera de Administración de Empresas en el TEC y adicional estudio Contaduría Pública en la UCR. Algo que me preocupa sobre la realidad del país en este momento, específicamente sobre la seguridad,
para nadie es un secreto que es uno de los momentos más inseguros que se ha vivido en la historia de Costa Rica. Respecto a las actividades, talentos o destrezas que me caracterizan, una de ellas es que me gustan mucho los videojuegos. De hecho, justo detrás mío tengo uno de los que más me gusta actualmente. Y también toco batería. De hecho, les voy a dejar un pequeño video sobre la batería para que lo vean. Hola, soy Sebastián Gutiérrez Rojas. Yo vivo en la ciudad de San José, en la zona de San Sebastián. Yo estudio también en San José, en el centro tecnológico que está ubicado en Barrio Mount. A mí, una de las cosas que más me fascina, ¿verdad? Y una de las características que más me pueden definir es mi interés y mi gusto por aprender la historia, digamos, de aprender todo ese trasfondo que llega a ver de las situaciones y de los eventos que hay y cómo llegan ahí, digamos, cómo es que ocurren, digamos, lo que es como las tradiciones, la cultura, todo eso a mí la verdad, me gusta mucho aprender de historia y aprender de todo. Y digamos, eso me lleva a ver ciertas cosas y una de las cosas que yo más he visto es, por ejemplo, la división socioeconómica que llega a ver en San José. Digamos, hay ciertas calles que uno llega y ya una vez puede ver que la situación socioeconómica ya no es la mejor, digamos. Y hay ciertas partes donde uno ve que la situación más bien es mayor que el promedio, digamos, que es muy buena, la verdad. Como zonas como cerca a San Pedro, la Sabana misma, pero también hay zonas como Barrio Mount, también, donde sí llega a estar un nivel no tan bueno, digamos, y ciertas zonas cerca de Barrio Mount, donde ya sí, ya está feo. O también aquí en San Sebastián, como Sagrada Familia o Cristo Rey, ya esas zonas ya sí uno puede ver mucho que el nivel socioeconómico ya ha declinado ahí. Y la verdad a mí me preocupa mucho que esa división, que esa separación entre los dos, de las zonas socioeconómicamente altas y socioeconómicamente bajas, se incremente, que vaya expandiéndose y que las zonas socioeconómicamente en un nivel medio, más o menos bien, vayan desapareciendo. Y que básicamente ya se llega al punto en el que se diga o sos rico o sos pobre. Eso es algo que a mí me preocupa bastante, la verdad. Que llegue a haber cierto punto en el que ya la mayor parte de la gente llegue a ser de cierto nivel socioeconómico y que solamente una pequeña parte llegue a ser de tal otro. Y solo esa pequeña parte pueda tener una mejor calidad de vida. Ale, no se carga. Vamos positivos. Se sigue pegando, querida.
Buenas tardes, mi nombre es Luis Arturo Mora Vargas, yo vivo en la ciudad de Oro, en Cartago. Estoy en mis últimas materias de la carrera de Administración de Empresas. En lo que me preocupa sobre la situación de nuestro país es sobre la economía, la inseguridad y sobre el empleo de los jóvenes. Me gusta ir al cine y ver películas. En mis habilidades me gusta la natación. Y esto es las cosas que van a saber sobre mí. Y muchas gracias. Buenas, mi nombre es Juan Pablo Montero Luna. Yo vivo en Dulce Nombre de Coronado. Estudio la carrera de Administración de Empresas en el TEC de San José y estoy cursando mi tercer año de la carrera. Un aspecto que me preocupa sobre la realidad del país es la ola de criminalidad que vive Costa Rica, ¿verdad? Donde lastimosamente todos los días muere alguna persona por algún tipo de criminalidad. Y bueno, no tengo algún video realizando actividades, pero les puedo contar un poquito con esto que tengo por acá. Es un globo terráqueo que desde pequeño me ha encantado lo que son los países. Desde pequeño veía las banderas y las provincias, los estados principales de cada país. Y siempre los fui memorizando. También me gusta mucho ver videos sobre influencers que viajan a esos países y documentan cosas interesantes en ellos. Y algo que siempre me ha caracterizado son los deportes. He practicado cualquier tipo de deporte, veo también muchos deportes. Y bueno, por acá tengo un balón de básquetbol, un balón de voleibol y un balón de fútbol, que son mis deportes favoritos, son los que constantemente practico. Y bueno, esa sería mi presentación. Hola, yo soy José David Montoya Vargas y en este video les voy a dar un poquito de mí. Yo soy de San Isidro de Heredia, un pueblo allá por la montaña. Y bueno, pues desde niño a mí siempre me gustaron las computadoras, sus componentes y demás. Y por eso estoy estudiando ingeniería electrónica, pero también estudio música, con su especialidad en piano. De hecho, esta canción que pueden escuchar de fondo se llama Preludio número 1 en Do mayor de Johann Sebastian Bach, por si les interesa. Y esta es mi interpretación. Otra cosa de mí es que me encantan los videojuegos, me encanta jugar. Y unos de mis favoritos son como este por aquí y este también. Volviendo al tema de la música, algo que les quería comentar ya para finalizar es que siempre he pensado que en nuestra cultura, en nuestro país, somos un tanto hipócritas, ya que, bueno, a todos nos gusta la música, pero siempre suelen haber comentarios negativos sobre como que nos vamos a morir de hambre por querer estudiar eso o dedicarnos a eso, o que nunca vamos a encontrar trabajo. Y bueno, pues esto me imagino que pasa en todas las artes. Pero si algo les puedo decir yo, es que sí, sigan adelante, pues sigan sus sueños, no se dejen llevar por opiniones malas, solo tengan sus prioridades bien claras y no dejen de crecer. Y con eso, chao. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Bin, desde la Escuela de Administración. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Bin, desde la Escuela de Administración de Empresas, la sede de San José, modalidad nocturna. Yo soy de Alajuela Centro, específicamente en el barrio San José. Una actividad que me gusta es básicamente andar manejando, andar en carretera, ese tipo de cosas, básicamente lo que estoy haciendo ahorita. Respondiendo a la pregunta de una actividad, bueno, de algo que me preocupa de mi país, podemos decir que sería la cantidad de presa excesiva que hay a veces en el territorio o en la carretera. No es posible que para un trayecto de 12, 15 kilómetros lleguemos a tardar hasta 2 horas. Entonces es algo que sí me preocupa y no sé hasta qué punto vamos a llegar. Y respondiendo a la otra parte de actividades o pasatiempos,
Podemos decir también la parte de bailar, es algo que me gusta, también ver videos en internet o simplificar procesos, automatizar cosas, ese tipo de cosas. Gracias. Hola, yo soy Paulina Vargas Cretana, yo vivo en Acerrí y estoy estudiando arquitectura. ¿Quién soy yo? Bueno, yo considero que soy una persona que ha tenido muchas bendiciones, muchas cosas bonitas y también una que otra situación complicada, y este cúmulo de experiencias me han dado las herramientas para definir mi persona como actualmente, en donde destaca el respeto para mí y para todos los demás. También aprendí el valor propio que tengo yo y que tienen todas las personas que me rodean y que define a cada quien. Entonces, bueno, es un gusto. Chao. Hola, mi nombre es Jason Moya, estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la sede de San José, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente vivo en San José, Sabana Sur. Soy amante del deporte, me encanta hacer fútbol, jugar fútbol, hacer porrismo, salir a correr. Una de las preocupaciones que me surgen al respecto del país es un poco la delincuencia y también qué estamos haciendo con el deporte, ya que no tenemos tanto acceso o facilidades para poder entrenar en ciertos deportes en específico. Voy a dejar por acá unos videos e imágenes míos haciendo deporte, que es lo que realmente me gusta, me caracteriza. Bueno, hola, mi nombre es Emily Hernández, vivo en Curridabat, en San José. Algo que me preocupa de la situación del país probablemente es que se acercan las elecciones y siento que hay mucha incertidumbre en ese tema. Y actividades y talento, bueno, me gusta leer, me gusta ver series y me gusta bailar. Bailo profesionalmente en una academia y es lo que me van a ver haciendo ahorita. Solo tú puedes controlar esta inquietud con tu actitud. Y pa' mí que me hizo un vudú, te veo hasta en las nubes del cielo azul. Yo te necesito, por eso es que te lo suplico. Solo hay una vida, ojalá fueran doble, pa' que Hola, esta saludando soy yo. Mi nombre es Camila y vivo en Curridabat, estudio arquitectura y una de las cosas que más me preocupan sobre la situación del país es la situación de la niñez en riesgo, y por eso una de mis actividades favoritas es el trabajo voluntario con estas comunidades. También me gusta muchísimo el teatro, me encanta actuar y por eso estoy muy agradecida por tener este espacio. También me encanta la música, me encanta ir a conciertos y también considero que soy una persona que siempre se está moviendo, me encanta ir a todo lado, me encanta viajar y mi sueño es así, conocer todos los lugares del mundo. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días. Yo me llamo, Antonio Vargas Jiménez. Mi provincia es Cartago, La Unión, San Rafael Tres Ríos. La carrera que estudio actualmente es la de Business Management.
Y algo que me preocupa de la situación del país tal vez es el hecho de que hay tanta dramatización sobre todo en el tema político para eh, de cierta manera obviar ciertas situaciones que tiene el país, como por ejemplo la gran corrupción que sufre y también la parte de la gran manejo de sustancias ilícitas que usualmente son obviamente trasladadas a través del país y que los gobiernos suelen saber mucho más de lo que quieren hacer o decir al pueblo. Bueno, las actividades que yo tengo es, por ejemplo, como jugar videojuegos, me gusta la programación, de hecho es algo que suelo hacer mucho y pues básicamente eso sería. Muchas gracias, buen día. Hola, mucho gusto. Yo soy José y me gustaría presentarme no mencionando las cosas más comunes que solemos decir cuando nos piden que hablemos sobre nosotros. Quisiera decir que me gusta mucho ir a la montaña. Me encanta visitar ríos y lugares que estén alejados de la civilización, donde pueda entrar en contacto con la naturaleza eh, y hablar con mis personas más queridas, poder reflexionar en esos lugares. Esa es de mis actividades favoritas y intento que esos momentos se perpetúen lo máximo posible y también estarlos haciendo frecuentemente. Entonces, es como de mis principales pasiones, diría, en los últimos años. También me gusta muchísimo ver últimamente contenido audiovisual de muchos tipos, la verdad. En general creo que el concepto de poder transmitir una idea que alguien tiene en su cabeza y poder llevarlo a una imagen que luego yo puedo ver y entender de la misma forma en la que la persona que inicialmente lo pensó lo hizo. Entonces, como que el poder transmitir literal una imagen como quizás lo pensamos que lo hace la telepatía, me hace mucha ilusión y como que también me parece fascinante el ver las ideas tan curiosas y que quizás jamás se me hubiesen pasado por mi cabeza que tantas personas tienen por enseñar. Entonces, ya el solo hecho de poder entender el mundo interno de esas ideas de alguien más me parece algo muy interesante. Por eso creo que últimamente valoro cada vez más el contenido audiovisual que consumo y me cuesta mucho no ser como más crítico al respecto, pero también con todos los sesgos que tengo y fijo, soy cero crítico. También quisiera mencionar que lo que más me preocupa de las personas que me rodean y lo que noto en el día a día es cómo las personas se han dejado llevar por las ideas que se nos enseña que son importantes y que quizás entre más vivo, más cuenta me doy de lo poco importantes que son muchas de esas ideas. Se nos enseña que hay que luchar los unos contra los otros por ciertos principios y por ciertos pensamientos que en realidad se basan en la falta de empatía y en el odio. Entonces, verdaderamente creo que todos estamos muy desviados del sentido de paz interna que deberíamos de estar buscando y estamos conflictuándonos por una infinidad de temas que parecieran no tener importancia entre más los analizo, lo cual me lleva a la conclusión de que estamos distraídos por toda esa información y todo ese ruido que consumimos en el diario vivir, en
los medios de comunicación y en general casi que en cualquier lado que escuchemos que esté dándonos algún tipo de data. Creo que todo el mundo de alguna forma u otra está hablando de los mismos temas y intentando como buscar soluciones a conflictos que parecen tan grandes y tan difíciles de solucionar y que pareciera que no se van a solucionar porque está fuera de nuestro control. Entonces, me parece que lo más importante es enfocarnos en las cosas que sí están bajo nuestro control, en nuestro círculo de influencia, en las cosas que sí podemos cambiar y en cómo mejorar y encontrar esa paz para poder estar en silencio, tanto con uno mismo como en balance con el entorno, diría yo, que es como mi principal preocupación. Muchas gracias por llegar hasta acá y espero que nos podamos conocer mucho mejor en el curso. Sensacional. Nos cogió el tiempo del fin de la lección. Vamos a parar aquí y continuar con los trailers. Por favor, mantengan sus antenitas en esas preguntas de lo que nos hace, lo que tenemos en común y lo que nos diferencia. E iniciando la próxima sesión para que todo el mundo tenga la atención debida y no la carrera y la fuga del final de la hora, vamos a continuar con este ejercicio. También en esta semana, Celeste les va a subir algunas recomendaciones de obras de teatro que están en cartelera para que puedan ir agendando según sus intereses y posibilidades, obviamente. Ir al teatro, recuerden, por lo menos una vez en el semestre. También para las personas que puedan apartar el martes 9 de septiembre va a haber una función de un extracto de una obra de teatro del grupo local de San José para que reserven ese momento y nos avisen quiénes podrían estar interesados en ir a esa opción el martes 9 de septiembre a las 7 de la noche allá en el Campus San José. Para reservarles sus entradas pueden ir acompañadas de alguien de su familia o una amistad. Así que estaríamos terminando por aquí. Muchas gracias por esta clase tan linda, tan llena de ideas, de energía, de cosas diversas. Y hago mías las palabras de Jason en esta última reflexión tan sugerente, ¿verdad? De la importancia de seguirnos conociendo porque en cada persona hay un tesoro. Que estén